Hoy nosotros queremos detenernos en reflexionar acerca de la unción de Jesús en este sacramento de los sacramentos que es la Eucaristía. Simplemente para que reconozcamos, el título de nuestros encuentros ha sido una frase de San Ireneo de Lyon que dice: ungidos, que significa que cada uno de nosotros tiene a través de Jesús, ¿qué cosa? El Espíritu. Estamos ungidos con la abundancia del Espíritu que estuvo en Jesús. Ese Espíritu está en mí y hace que desde el bautismo cada uno de nosotros comience su propia historia filial. Miren qué hermoso. San Ireneo de Lyon. Y hemos visto, esta es nuestra temática que nos ha iluminado en este día, en estos días. El primer día hemos contemplado la vida de Jesús. Ayer hemos visto la relación del misterio de la unción de Jesús, especialmente en el bautismo y en la confirmación. Y hoy queremos detenernos especialmente en contemplar, destacar la presencia vivificadora del Espíritu de Cristo en la celebración de la Santa Misa. ¿Qué queremos? Subrayar el poder transformador del Espíritu que nos hace partícipes de la misión de Jesús. Y por último vamos a tener un pequeño apéndice donde vamos a hablar brevemente acerca de los sacramentales. Vamos ya de lleno a qué es lo que queremos hoy meditar. La Eucaristía. Yo les propongo que veamos la influencia del Espíritu Santo, o sea, la unción del Espíritu en nuestras celebraciones. Nos permite sobre todo redimensionar, resignificar tres aspectos de la Eucaristía. Aquel que está ungido por el Espíritu, ¿cómo vive la Eucaristía? Esa es la pregunta. Yo quisiera proponerles que contemplemos tres cosas. Aquel que celebra la Eucaristía ungido por el Espíritu, acrecienta ¿qué cosa? Su vida filial, el primer punto. Aquel que vive la Eucaristía desde la unción del Espíritu, no solo presenta su vida filial, sino también recuerda que su vida es misión. ¿Pero qué tipo de misión? Es una misión en misericordia. Y aquel que vive la Eucaristía desde la unción, no se queda quieto, tiene el corazón inquieto. Es decir, la Eucaristía para él, para ella, para nosotros, es un motivo de esperanza, de fraternidad en el Espíritu de Cristo. Estos tres aspectos nosotros podemos sacar de la riqueza de la unción de Jesús, de la presencia vivificadora del Espíritu, sobre todo en cada celebración que nosotros podemos participar. El misterio de la Eucaristía encierra esta riqueza. Me voy a alejar un poquito del precio, porque quisiera que nos detengamos en la primera parte. La Eucaristía acrecienta nuestra vida filial. San Agustín, en un sermón que él hizo en Hipona, él le decía a los cristianos: cuando ustedes se acercan a comulgar, no son ustedes los que reciben a Cristo, en primer lugar, ¿no? En primer lugar es Cristo quien nos recibe a ustedes. San Agustín él habla del Christus totus, es decir, del Cristo total. Cada vez que, dice San Agustín, no eres tú quien recibe a Cristo, sino es Cristo quien te recibe. Al punto tal que si entra Pedro, o entra Agustín, o entra Pablo, o entra María, cuando termina la Eucaristía no sale Pedro, no sale María, no sale Pedro. ¿Quién sale? Jesús. Eso es uno de los sermones muy bonitos de San Agustín acerca de la Eucaristía. ¿Qué significa esto? Que cada vez que nosotros participamos de la Eucaristía,
revitalizamos nuestro bautismo, actualizamos la confirmación y se plenifica nuestro ser hijos de Dios. Miren, si hay un texto que puede evoca esto, es el texto de Gálatas 2:20. ¿Qué cosa dice San Pablo en Gálatas 2:20? ¿Recuerdan? Gálatas 2:20 es famoso, es famoso. Claro, dice Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Claro, eso pasa en la Eucaristía. Eso es lo que decía Agustín, le decía a sus fieles, ya no entra Pedro, pero no sale Pedro, sale Jesús. Y Jesús es el Hijo, y aquel que participa de la Eucaristía se hace más hijo. Recuerden que en la primera charla que tuvimos, nos preguntamos cuál era la gran misión del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, por darle el nombre propio. ¿Cuál es la misión? Hacer que cada día de mi vida yo me parezca más ¿a quién? A Jesús. Por eso es que el Espíritu de Cristo me ayuda, por ejemplo, a dialogar con las otras religiones. El ecumenismo, el diálogo interreligioso, realmente está guiado por el Espíritu. Pero nunca podemos decir que el Espíritu no conduzca a Cristo. Nunca. Porque el Espíritu de quién es el que es derramado en nuestros corazones. Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del resucitado. Por eso el Espíritu Santo, ¿qué hace en mí? Hace que yo sea más parecido a Jesús. En palabras de San Pablo, ¿cómo se traduciría esto? El Espíritu Santo hace que yo ame. Y amar es lo propio de Jesús. Aquel que ama es porque tiene el corazón de Cristo. Eso Pablo, ¿dónde lo dice? ¿En qué carta lo dice? ¿En qué número lo dice? San Pablo. Existe un apóstol que se llama San Pablo, ¿sí? Que al principio él perseguía a los cristianos y después se lo encontró a Jesús y dijo, Señor, ¿por qué? Y San Pablo, ¿qué dice? Puedes hablar todas las lenguas, puedes tener visiones, pero si no tienes... ¿Qué significa eso? Si tu vida no es configurarte con Cristo, no vale de nada, absolutamente de nada. Cuando Pablo habla del amor, no habla del amor de Yerazade con Onur. No habla de ese amor. Cuando Pablo habla del amor, ¿de qué amor habla? De la cruz. Yo me glorío en Cristo y Cristo crucificado. Ese es el amor para Pablo. Por eso cuando Pablo dice, si no tienes amor no eres nada, ¿qué está diciendo? Si no tienes a Cristo y no sos como Cristo, no sos nada. Es duro Pablo, Y es clarito. Por eso miren, cada Eucaristía en la que actúa el Espíritu nos hace más hijos en el Hijo. Por eso, recordemos lo que decía San Agustín. Entra Pedro, entra María, entra Marta, pero no sale María, Marta, Pedro, sale Jesús. Y eso nos toca a nosotros sacerdotes, donde el Espíritu actúa de un modo particular, pero también en cada uno de los que celebran. Ustedes saben que en los guiones, y está muy bien, ¿qué se dice al inicio de la misa? Que todos celebramos la Eucaristía. Hay uno que preside, pero todos celebramos. ¿Por qué esta aclaración de la liturgia? No es una cuestión solamente de vocabulario, sino hay un fundamento dogmático. Recuerden que decíamos al inicio, lex orandi, lex credendi, lex orandi. ¿Qué significa? Que en la liturgia nada es al azar, siempre hay un fundamento. ¿Por qué todos celebramos la Eucaristía? Porque todos queremos afianzar nuestra identidad filial. Miren qué hermoso es ver cómo la Eucaristía propiamente es la renovación de mi bautismo también. Como la Eucaristía es la actualización de la confirmación. A veces nosotros tenemos, ya el bautismo lo tenemos cuando somos chicos y no nos acordamos.
Tenemos la confirmación ese día en el que mi padrino llegaba tarde y tuvo que haber un testigo. Y yo cada una vez al año lo veo a mi padrino para que me dé plata. Padrino, la bendición. No, la otra bendición. Pero bueno, la Eucaristía tiene eso, por eso es que son sacramentos de la iniciación cristiana que forman un todo. Es un todo. Por eso la Eucaristía realmente afianza esa hermosa expresión, a mí me encanta esa expresión, afianza nuestra propia historia filial. Y esa historia filial que la comienzo del bautismo, ¿y cuándo termina? No termina. Teológicamente hay un término que se dice que aquel que cree en Cristo es evi eterno. ¿Qué significa evi eterno? Que tiene un principio, pero no tiene un final. Qué hermoso es saber de que yo no tenemos final. Nuestro final es Dios. Somos realmente personas que aspiran al infinito, y el infinito es el Señor. La muerte, para Agustín decía, para mí la muerte, a mí no me gusta llamarla muerte, me gusta llamarla encuentro. En el mismo sentido, San Francisco de Asís le decía, mi hermana muerte. ¿Por qué? Porque era un encuentro. Decía, la muerte es el encuentro con Jesús. Es el paso de la historia de mi vida filial en la cual con él me abrazo con mi hermano mayor, que es el Señor. Miren, qué valor tiene la misa. El cura de Ars nos decía a nosotros los sacerdotes que si tuviéramos conciencia de lo que celebramos plenamente, el sacerdote moriría de amor, dice el cura de Ars. ¿Cuánta falta nos hace revivir la Eucaristía desde el Espíritu? Eso es vivir carismáticamente la misa. Ciertamente el canto ayuda, ciertamente los gestos ayudan, pero no centremos lo carismático en aplaudir o no aplaudir, en bailar o no bailar, en cantar o no cantar. Eso ayuda. Si alguien lo hace, hágalo porque nos hace bien. Si ustedes vieron alguna liturgia africana, ¿cuánto dura la misa africana? ¿Cuántas horas? Más o menos. 3 horas, muy bien, un poquito más. A veces entre 4 y 7 y 8 horas dura la misa. Sí. Y ellos bailan, y el gloria es bailado, y se canta, se baila, el santo. Bueno, es una cultura, por supuesto. Nos vamos a la catedral a decir al Padre Patrick o a Monseñor Mario, Monseñor, la misa es crismal, 10 horas mínimo. No. Porque el Padre Mamani le agarra un ataque y cae el Padre Javier. No. Pero digo, lo carismático, el fundamento de lo carismático, ¿qué es? Es la acción del Espíritu que hace de mi vida una vida filial, ¿me entienden? Porque dicen, me voy a aquella misa porque es carismática. ¿Por qué? Porque se aplaude. Está bien. Por supuesto que es carismática, porque el Espíritu me hace aplaudir. Está muy bien. Y debe ser así, porque nos ayuda. Pero también hay otra misa en la que se canta canto gregoriano y también es carismática. Yo no estoy, por favor, no estoy hablando mal ni de uno ni de otro. Estamos haciendo teología. Y la teología no es hablar mal de nadie. Pero sí es dar el fundamento. Por eso, toda misa, queridos amigos, hermanos, toda misa es carismática. ¿Saben por qué? Porque en toda misa el Espíritu nos hace más, nos hace más hijos de Dios. Nos acrecienta la vida filial. Y si alguno de ustedes quiere que algún día la misa sea animada por el canto, por los aplausos, háganlo. Tampoco hay que ser tan acartonados, pero sí ubicados. Pero es bueno hacerlo. No hay que dejar también que a veces el Espíritu infunde mucha alegría y bueno, hay que hacerlo. Pero aquel que no lo siente así, no lo haga, porque el Espíritu nos hace sobre todo libres. ¿Saben cuál es el signo de que si estamos viviendo de acuerdo al Espíritu, si somos libres? Y la libertad es el signo excelso del que es hijo de Dios. La libertad nos lleva a adorar al Señor, la libertad nos lleva a cantar, pero que eso que es
lo que se ve no oculte el fundamento que cuál es, que toda misa por obra del Espíritu me hace más semejante ¿a quién? A Jesús, vida filial. En segundo lugar, la Eucaristía me deja inquieto. Él es el otro efecto carismático de la Eucaristía. Es la misión, pero una misión en misericordia. Y siempre me llamó la atención que nos pasa, ¿no? Cuando termina la misa, estamos de mal humor, ¿no? Vamos a la casa y estamos de mal humor. ¿De dónde venís? De misa. Y es verdad, bueno, en la diócesis de Salta no pasa, pero en la diócesis donde yo estaba ayudando pasaba, que la gente venía en misa enojada. Padre dice, yo no sé qué le pasa a mi mamá, porque cuando viene de la misa, viene muy enojada. No, o sea, ¿qué anda pasando? Sobre todo nosotros los consagrados, ¿no? Tenemos esa tentación, y la realidad a veces por el cansancio, por lo que fuere. Pero la misa nos da misión, nos deja el corazón inquieto. A veces, miren, nos suele suceder de que tenemos mucha tristeza en el corazón y no sabemos por qué. Estás deprimido, puede ser. Pero a veces hay tristezas que no las saca ni el mejor psicólogo del mundo. Y es la tristeza de la falta del Espíritu, de la falta de conocimiento y de valoración del Espíritu. Y uno comienza a buscar al Espíritu en todos lados. En la creación está bien, ahí está el Espíritu. Pero ¿dónde lo vas a encontrar vivo, patente? En la Eucaristía. Por eso la Eucaristía nos tiene que movilizar. Cuando termina la misa, comienza, como bien decían los latinos, la misión, pero no cualquier misión, una misión en misericordia. El Papa Francisco tuvo esa genialidad del Espíritu, porque el Papa es un hombre del Espíritu. Una vez Antonio Spadaro es un jesuita que le hizo la primera entrevista al Papa. Si ustedes quieren saber una hermosa biografía, digamos, del Papa en breve, la hizo Antonio Spadaro. Y él, una vez le preguntamos, después que se encontró con el Papa, ¿qué te pareció el Papa? Y él dijo, el Papa es un hombre del Espíritu. Y fíjense que es así. Nosotros cuando pudimos estar en el 2015 con el Papa, antes de venir, yo le pregunté, con una infidencia, le pregunté cómo se le vino a la cabeza el año de la misericordia. Y dice que el Papa, él nos comentó ahí que no fue algo planeado. Dice, no, yo me levanté y dije, tenemos que ir a la misericordia del Padre. O sea, no es que él haya venido planificando, ni siquiera se levantó un día, lo llamó al secretario, lo llamó al cardenal Parolin y le dijo, vamos a hacer un año de la misericordia. ¿Cuál fue la reacción de todos? No, santidad, eso se planifica con mucho tiempo. Y el Papa después escribe el Evangelio Nunciandi, no acomodemos los tiempos del Espíritu a nuestros planes pastorales. ¿Recuerdan eso? Bueno, por eso lo puso. Y después el cardenal Parolin habló con el síndaco de Roma y le dijo, el Papa va a instaurar un jubileo por la misericordia. ¿Qué dijeron en Roma? No, ¿cómo va a ser esto? Nos tiene que avisar 2 años antes. Y el Papa dijo, se hace el año de la misericordia porque el Espíritu nos pide eso. Y fue hermosísimo. Y miren los frutos del año de la misericordia. Bueno, cada misa es vivir el año de la misericordia. ¿Recuerdan lo que el video de ayer? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha consagrado con su unción y me envía a anunciar un año de gracia, un año de misericordia. Eso pasa en el momento que uno termina la misa. Porque cuando termina la misa, ¿qué cosa se actualiza, queridos amigos? El sacramento de la confirmación. Yo salgo de la misa y ahí el Espíritu me va llevando. No tengas mal carácter, anda bien a tu casa, anunciar el Evangelio, reír un poco más, tratar bien.
salir de tus comodidades, andar a las periferias, como dice el Papa. Miren, la Eucaristía nos ayuda realmente, porque cuando celebro la misa, el bautismo se renueva. Y en el momento que pongo un pie afuera de la Eucaristía, termina la Eucaristía, vivo el sacramento de la confirmación. Porque la confirmación, recuerdan, fundamentalmente es misión. Y es una misión no como francotirador, sino es una misión como iglesia, una misión en comunidad, una misión en esperanza. Miren qué hermoso. Por favor, cuando vayan a misa, después cuando lleguen a la casa, no lleguen enojados, ¿puede ser? ¿Sí? Recordemos que ahí vivo mi confirmación. Y dicen, padre, es que mis hijos no quieren venir a misa, ¿por qué será? Es verdad, hay tiempos. Pero, ¿se lo olvidó? No creo. No, es otra. Es el Papa, hay que atenderlo porque es el Papa. No. Vivimos nuestra confirmación. Creo que es importante esto, ¿no? Que no nos olvidemos de que, por eso se dice que la Eucaristía es centro, fuente y culmen. Por esto. Porque todos los sacramentos me ayudan, culminan en la Eucaristía, pero nacen de la Eucaristía también. ¿Recuerdan lo que decía San Juan Pablo II? La Iglesia, la Eucaristía hacia la Iglesia y la Iglesia hacia la Eucaristía. ¿Pero de qué Iglesia habla? De mí. La Eucaristía me hace hijo, me hace misión, pero también yo como Iglesia hago a la Eucaristía. Es decir, también puedo vivir, hacer que otros vivan la Eucaristía. Una vez recuerdo en un encuentro mundial de la juventud en Madrid, en Cuatro Vientos, cuando hubo un viento, una lluvia tremenda, Papa Benedicto, entre uno de los pensamientos que le decía a los jóvenes, le decía, cada vez que vayan a misa, lleven a un amigo, sean misioneros de la Eucaristía, sean ungidos por el Espíritu. Qué hermoso sería si nosotros pudiésemos hacer esto, no por llenar simplemente la iglesia. Dios, esto no es lo más importante, pero sí seríamos dóciles a nuestra identidad de misión en misericordia, pero tiene que ser en misericordia. Monseñor Moya, alguien muy querido, él nos decía en el seminario menor que Dios no es como un cowboy que entra a los bares pateando la puerta del corazón, ¿no? Siempre hay que proponer desde la misericordia. Hace poquito, en una charla a los chicos de Palestra, el tema de ellos era la misión. Entonces yo le pregunté si alguien quería ir a misionar a China. Y les hago una pregunta a ustedes. ¿Hay alguno de ustedes que quiere ir a misionar a China? Levante la mano. Vos después vas a ir seguramente. A ver, ¿quién? ¿Alguien? Bueno, a China. Bueno, ¿qué vamos a hacer los 2 primeros años cuando vamos a misionar a China? No vamos a hablar, no vamos a decir una palabra en chino, no vamos a comer porque ellos comen cosas distintas a las nuestras. ¿Y vas a misionar? Sí, vas a misionar con tu presencia misericordiosa y te vas a alimentar con la Eucaristía. A veces la misión pensamos que son muchas palabras, y fíjense que la misión comienza sobre todo con gestos, acompañados de palabras. San Francisco de Asís, cuando enviaba a los frailes a evangelizar, les decía, vayan y anuncien a Jesús, y si hace falta, digan alguna palabra. Qué fuerte, y es verdad. Eso es misión en misericordia. Fíjense que una de las primeras cartas, de una carta Diogneto se llama, que hace referencia a los hechos de los apóstoles, esa carta dice, los cristianos no se visten de un modo diverso, no tienen actitudes estrambólicas, no, simplemente se aman los unos a los otros. Eso lo distingue.
pagan sus impuestos, hacen lo que tienen que hacer. Lo que se distinguen es por el amor que se tiene. Qué hermoso sería que nuestro modo de atraer a nuestros hermanos a vivir de la fuente del Espíritu, que es la Eucaristía, sea la misericordia. Y finalmente, ya se me fue, el otro efecto mirando la Eucaristía desde la unción es la vida filial, la misión en misericordia, y esto es hermosísimo, la esperanza de fraternidad. El tema de la esperanza es muy, muy importante y no hay que descuidarlo. Porque en este contexto actual de nuestra patria necesitamos mucha esperanza. En el contexto actual del mundo necesitamos muchísima esperanza. Y nosotros tenemos que ser factores de esperanza. Pero no simplemente por un voluntarismo, sino porque la Eucaristía nos hace personas de esperanza. Cada uno en su ambiente. La Eucaristía nos tiene que mover no a ser personas idealistas o utópicas. Me desconcentra el celular, por favor, si lo pueden apagar. Gracias. No a ser personas idealistas o utópicas, sino, sobre todo, ¿qué es la esperanza? Papa Benedicto dijo una cosa muy bonita. La esperanza es mirar mi presente, mi pasado y mi futuro con los ojos de Dios. Es hermoso. La esperanza me permite ver a mi patria, a mi ciudad, a mi parroquia, a mi familia con los ojos de Dios. ¿Y Dios cómo me mira? Con amor, con misericordia, con perdón, con realidad, con justicia, por supuesto. Hay un beato que a nosotros nos tiene que atraer también el poder leer la vida, que es el beato Romero, un obispo que dio la vida, un hombre de esperanza, una persona que se convirtió porque vio la necesidad de la gente. Si quieren alguien más todavía, el cura Brochero. El cura Brochero llegó atrás de la sierra y vio que en esa zona, ¿qué no había? Agua. ¿Y qué hizo el cura Brochero? Bueno, yo voy a celebrar la misa, voy a confesar y le voy a pedir a la gente que se acerque a Dios, pero sobre todo les voy a traer agua. O sea, aquella persona que tiene esperanza es un profeta. La Eucaristía me hace profeta. Lo propio de la unción de Jesús es hacernos profetas. Y profeta es aquel que, en primer lugar, está en sintonía con Dios. Vida filial, misión en misericordia. Y porque está en sintonía con Dios, mira la historia personal, mira la historia de nuestra parroquia, mira la historia de nuestro país con los ojos de Dios. Y si hay que denunciar injusticia, lo hace. Permítanme que haga una concretización muy cercana. Lamentablemente hay personas que quieren sacar la educación religiosa de las escuelas en Salta. ¿Qué hacemos nosotros? Nada. ¿Qué vamos a hacer? Nada. ¿Qué vamos a hacer el 15 de septiembre? Señor del milagro. ¿Y el 16 qué hacemos? Nada. Estamos traicionando la Eucaristía. Perdonen que sea duro. No podemos. No les pido ahora que vayamos a quemar goma frente del obispado, porque no tengo dónde vivir el otro día, me corre el obispo. Pero ¿qué es lo que le estoy diciendo? Señorita, por Dios no hagan eso, ni acá, ni en Oral, ni en Cafayate. Pero sí, es que hay que ser profetas. A veces es necesario jugarse. Estamos muy apocopados. Es verdad que por nuestra geografía salteña estamos en un valle y no hablamos mucho, pero es necesario. Perdonen que dé este ejemplo. Yo lo quiero mucho a León, que está ahí, el padre León. Bueno, el padre, a su modo, es un profeta.
Porque cuando tuvo que hablar, habló y habló demasiado y no lo entendieron, pero bueno, es un profeta. Pero que no se la crea, ¿no? Es importante. Pero hay que ser profetas también, pero siempre con caridad. No significa que el profeta es aquel que lleva la justicia, pero junto a la misericordia. Si hay que hacer algo para defender, por ejemplo, la educación religiosa, hay que hacerlo. Si el obispo nos invita a que nos juntemos a reflexionar, hay que estar. Si tenemos que ir a rezar a la catedral y salir afuera y decirle a todos, respeten que somos católicos, hay que hacerlo. No nos quedemos. Por favor. Porque Jesús multiplica el pan a 5.000 personas y después en el momento de la cruz estaba solo. Pobre Jesús. No. Estamos repitiendo lo mismo. Vamos a misa, recibimos el maná que es su cuerpo y su sangre, y cuando hay que jugarse por la fe, nosotros nos ponemos a ver el partido de Boca o River, o nos ponemos a ver Josué y la tierra prometida. Seamos profetas, pero ojo, no le estoy pidiendo que seamos revolucionarios en el sentido de una política de izquierda, no, sino en este sentido. En el sentido de aquel que va y habla de Jesús, en aquel que va y como iglesia, ¿cuál es el criterio para evitar equivocarnos? Que seamos iglesia y que como iglesia recemos, que como dije este tema, dije de la educación religiosa, pero hay otros temas, la droga, Dios mío, la trata de personas, la injusticia, la sobreabundancia de countries y la sobreabundancia de barrios demasiado pobres, la temática del aborto, el desmembramiento de la familia, hay muchas cosas. Pero esto mirado con los ojos de Dios, porque si no uno comienza a nombrar tantas cosas y parecemos Crónica TV, todo está mal. No, aquel tiene esperanza y lucha y está, pero no luchemos solos, sino luchar como iglesia, en la lucha que hizo Jesús. Jesús remangó los brazos y agarró el rebenque y comenzó a hacer un despiolo en el templo. Y dijo, no hagan de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Es necesario que seamos profetas. No vayan a desordenar la parroquia, no vayan a desordenar la sacristía y digan, Padre, no, y empiecen, no, porque ustedes van a salir como han entrado, obviamente. Pero interpretemos bien, yo creo que esto quede claro. Ser profetas, pero a través, con la fuerza de la Eucaristía. Pero nos tiene que movilizar. La Eucaristía, cada vez que uno sale de misa, tenemos que salir con esa fuerza. Tenemos que repetir, cuando uno pone el pie afuera, el Espíritu del Señor está en mí. Él me envía hoy a mi casa, a mi parroquia, a los chicos de catequesis, me envía hoy al hospital, me envía hoy a mi familia a anunciar el año de la misericordia. Hoy me envía. Qué hermoso eso. Animémonos a vivirlo, con nuestros defectos, con nuestras limitaciones. Pero miren, Dios es tan bueno que Él quiere meterse en mí. Santa Teresita del Niño Jesús, que muchos de ustedes la conocerán, ella hizo una oración muy bonita en el momento de la consagración de su vida a Dios. Cuando era chiquita, tenía 15 años. Una oración muy bonita, dice, oración de consagración de mi corazón a Jesús. Y en esa oración ella le decía, Jesús, yo quiero amar como vos. No le decía a una traducción aproximada. Jesús, quiero amar como vos. Pero me doy cuenta que mi amor es muy débil, es muy mezquino, es muy egoísta. Entonces te hago un trato. Te pido que durante mi vida yo pueda amar con tu amor a mis hermanos. Qué hermoso es. Entonces cuenta que después de esto, Teresita estaba sentada y siempre pasaba una monjita viejita y siempre se le caía un alfiler. ¿Y qué hacía Teresita? Todas las veces iba y alzaba el alfiler. Así se santificó. Y a mí se me
Había otra monjita que no le caía bien, no le caía, era una cuestión natural. Y Teresita luchaba frente a eso, y ella ¿qué hacía? A esta monjita yo le voy a dar la mejor de mis sonrisas, porque quiero amar con el amor de Jesús. Cuando muere Teresita, la Madre Superior estaba en un problema, porque cuando murió una hermana había que hacer un resumen de la vida. Dice, bueno, esta hermanita no hizo nada especial, amó a todos. Y esta hermanita, cuando leyó que Teresita le costaba mucho amarla a ella, dice, ella nunca se había dado cuenta, porque a la mejor sonrisa de todo el día de Teresita, ¿para quién era? Para ella. Bueno, los santos nos ayudan. El cura Brochero también tiene tantos ejemplos. Pero todo esto, ¿de dónde sale? De la Eucaristía, de la fuerza transformadora del Espíritu. ¿Vamos bien? Ahora, hay algo muy particular que Dios ha dejado a través de la Iglesia, que es, esto es lo que hemos dicho porque si no se hace muy largo, que es otra realidad, que son los sacramentales. ¿Qué son los sacramentales? Ya no hablamos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía, sino hablamos de los sacramentales. Los sacramentales son signos sagrados que reavivan nuestro camino de identificación con Cristo a la luz del Espíritu. Son signos sagrados. Y ahora vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de los sacramentales. La Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales, no solo los sacramentos como signos de la gracia del Espíritu que nos hacen hijos de Dios, que nos permite participar de la misión de Jesús, que nos da la plenitud de la configuración con Jesús en la Eucaristía, sino también que instituyó signos sagrados con los que, imitando de alguna manera los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, y esto es importante, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Hay tres cosas importantes. Todo sacramental evoca la presencia del Espíritu. Todo sacramental tiene un efecto especialmente espiritual. Y todo sacramental viene a través de la intercesión de la Iglesia. Estas tres cosas no nos olvidemos. Por ello los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican en las diversas circunstancias de la vida. Acá también tenemos otra expresión que ustedes lo pueden leer tranquilamente. Que, por ejemplo, ¿cómo uno vive un sacramental? ¿Cuál es la estructura? Dice el número 1668 del Catecismo. Comprenden siempre una oración, con frecuencia acompañada de un signo determinado, como la imposición de la mano, la señal de la cruz o la aspersión con el agua bendita, que recuerda el bautismo. Yo quisiera que nos detengamos especialmente en algunos sacramentales que son muy queridos para nosotros. Por ejemplo, un sacramental, ¿cuál es? El agua bendita. Otro sacramental, ¿cuál es? La bendición, ¿no? Son dos sacramentales que nosotros utilizamos mucho. La bendición, por una parte, el agua bendita. Ahora, ¿para qué evoca el agua bendita? El agua bendita, en primer lugar, ¿qué cosa está recordando? El bautismo. Eso recuerda el agua bendita, el bautismo. Y el agua bendita me recuerda, si es que evoca el bautismo, el agua bendita aquí me recuerda que yo he sido regenerado por Jesús. Eso ya me da criterio para saber cómo utilizar el agua bendita.
Porque el agua bendita me recuerda que yo he sido marcado por el Espíritu para ser hijo de Dios y miembro de la Iglesia. Por lo tanto, no se puede usar mal el agua bendita. Mucha gente lo utiliza mal. El agua simplemente evoca, recuerdan lo que decía, un sacramental. ¿Qué es lo importante de un sacramental? El efecto espiritual. Y el efecto espiritual del agua bendita es recordarnos que somos hijos de Dios y miembros de la Iglesia. También evoca purificación. O sea, nos recuerda que nosotros necesitamos siempre convertirnos. O sea que cada vez que yo me hago la señal de la cruz con el agua bendita, recuerdo mi identidad, soy hijo de Dios. Recuerdo que soy miembro de la Iglesia. Y también recuerdo que necesito purificarme. El agua bendita, curiosamente, no solo hace referencia al bautismo, sino hace referencia a otro sacramento. ¿Cuál sacramento? La Eucaristía. ¿Hace cuánto tiempo que no sé? ¿Hace cuánto tiempo que no nos con? Dice que el agua bendita indirectamente hace referencia al sacramento de la confesión. Porque el agua es purificación interior. Fíjense que dice el catecismo, los sacramentales predisponen a la celebración de los sacramentos. El agua bendita me recuerda el bautismo, pero también me invita a vivir mi vida como purificación. No es simplemente que me proteja frente al demonio. No, me está invitando a huir de aquello que es horrible, como es el pecado, que me aleja mi corazón de Dios. Entonces es interesante cuando uno quiere hacer una catequesis del agua bendita para utilizar bien el agua bendita, y que es un signo bueno, que nuestro pueblo lo quiere, y que en la liturgia se utiliza mucho el agua bendita, se utiliza mucho, recordando nuestro bautismo e indirectamente el sacramento de la reconciliación. Qué lindo sería que cada vez que uno se santigua con agua bendita recuerde la identidad y también recuerde, hace mucho tiempo que no me confieso. Claro, y nos lleve a qué cosa, a confesar, porque dice eso el catecismo, predispone a la celebración del sacramento. Otro signo es el signo de la bendición. Para nosotros, para nuestro pueblo, se bendicen objetos, se bendicen movilidad, pero sobre todo la bendición toca a la persona. Cuando uno va dice, Padre, me bendice el auto. La oración de bendición no dice, bendice este Fiat Corsa modelo 2000 que anda mal, el que te suena la correa del motor. No, dice, bendice, Señor, a los que van a utilizar este móvil, protégelos. Siempre la bendición, ¿a quién apunta? A nosotros, a las personas. Pero la bendición tiene una riqueza muy particular. Ustedes en el subsidio tienen algo muy escueto, pero sobre todo dice la bendición en primer lugar es alabanza, en el número 1671, página 15. La bendición es alabanza de Dios. Cuando uno pide la bendición, ¿qué está haciendo en primer lugar? Alabando a Dios. Miren qué interesante. Cada vez que yo pido bendecir, que alguien, que el sacerdote me bendiga, por ejemplo, estoy alabando a Dios, porque ¿quién es el bendito, el que viene en nombre del Señor? Jesús. Estoy alabando al Señor. En segundo lugar, esta bendición también implica la protección del Señor. La bendición, en primer lugar, es alabar a Dios porque Él es el bendito, pero también es pedirle que Dios me proteja. ¿Pero por qué me protege Dios? Porque yo soy consagrado, ahí está, soy ungido. Recuerden que todo sacramental siempre hace referencia a un sacramento. La bendición me recuerda especialmente el sacramento también del bautismo.
porque Dios me protege, porque yo soy su ungido. ¿Recuerdan lo que decíamos el primer día en la escena del bautismo de Jesús? Cuando Dios habla, este es mi Hijo muy amado. Eso se evoca cada vez que uno pide la bendición. Alabo a Dios y Dios me protege porque yo soy el Hijo de su amor. Miren qué hermoso es. El Papa Francisco ha pedido a los padres, a los papás, que le den la bendición ¿a quién? A sus hijos. Háganlo. Porque cada vez que ustedes bendicen a sus hijos, bendicen a Dios y están recordando el sacramento del bautismo. Cuando una persona nos pide a los sacerdotes bendecir, hay bendiciones que corresponden al ministerio ordenado, al diácono, al sacerdote, al obispo, al papa. En ese caso, el sacerdote hace de instrumento entre Dios y los hombres para acercar la protección del Señor, recordando nuestro bautismo. A los hijos se puede bendecir, pero cuando es en un contexto litúrgico, lo que se llama una paraliturgia, solamente el ministro ordenado. Solamente el ministro ordenado. Y esto no es que sea privativo nuestro, es algo que el Señor nos ha concedido. Por eso es que el Papa, recuerdan que yo les decía ayer, el Papa nos decía a los sacerdotes el Jueves Santo del año 2013, no mezquinen la unción que han recibido. ¿Qué significa esto? Que el sacerdote tiene la gracia de bendecir. Por eso nosotros tenemos la obligación, por la recepción del sacramento del orden, de bendecirlos. Hacemos mal cuando nosotros no los bendecimos. Y hacemos mal cuando hacemos así, no. Fíjense que los chicos nos enseñan. Yo antes no tomaba conciencia de esto. Hasta que un chiquito vino, me pidió la bendición y me dijo, padre, ¿por qué me hace así? ¿Que hay algún mosquito que me está por picar? Y yo dije, tiene razón. Y me puse a leer el catecismo y dice, toda bendición está acompañada por una oración, que es el efecto del Espíritu, y un gesto, la mano o el agua. Y es hermoso, porque por una parte nosotros somos depositarios de la protección del Señor, que dice que yo soy su Hijo amado, y por otra parte el sacerdote está derramando la unción que él ha recibido en el momento de su consagración. Esto tiene una base patrística muy importante. La base patrística la da un autor que se llama el pseudo Dionisio Areopagita. Él decía que el sacerdote se santifica santificando a los demás. Miren qué lindo eso. El diácono se santifica santificando. El catequista se santifica santificando. O sea, cada uno en la misión propia de la Iglesia, ahí está la santificación. Por eso estos dos sacramentales hay que vivirlos muy bien, pero darles el sentido. El agua bendita como aquella que recuerda en primer lugar mi identidad, el bautismo. Pero también me evoca el sacramento de la reconciliación, porque es purificación. Y la bendición en primer lugar es alabanza a Dios, pero también recordar mi consagración como hijo amado del Padre. Miren qué hermoso. Por eso, los papás, por favor, denle la bendición a sus hijos, porque están recordándoles que son los hijos amados del Padre y porque están pidiendo que el Señor actualice la consagración en ellos. Es muy importante. Y nosotros, ¿sí?, sacerdotes, díganos de un modo muy cariñoso, por favor, no bajen. Díganos, Padre, por favor, usted siempre bendíganos, porque usted se santifica santificando. ¿Sí? Esto es algo que el Papa nos ha pedido, que es verdad, a veces hay mucha gente, ¿no? Sobre todo en la época del milagro, ustedes vieron que es algo que hay mucha ansia de bendición. Pero recordemos que la bendición nos prepara siempre a un sacramento superior. Hay mucha gente que no va a misa pero pide la bendición. No. La bendición nos lleva a amar la Eucaristía. ¿Sí? Para terminar, y después dejamos espacio para preguntas, ¿sí? Hay un puntito que yo quisiera destacar ahora, que me había olvidado anteriormente.
En la misa hay dos invocaciones al Espíritu Santo. Invocación, en griego se dice epíclesis. Hay dos invocaciones. La primera invocación es la que me hace vivir lo que decíamos anteriormente, la vida filial. Esa invocación sobre todo está dada en el efecto que hace el Espíritu Santo cuando transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Ustedes vieron que en las plegarias hay un momento en que el sacerdote dice, extiende las manos así. Santifica, Señor, con tu poder estos dones para que se conviertan en tu cuerpo y sangre. Esa es la primera epíclesis. En esa santificación donde el Espíritu obra la transformación del pan en el cuerpo y el vino en la sangre, también se está obrando mi transformación interior en ser más hijo. Por eso en ese momento de la Eucaristía, por favor, no estemos mirando si hay hormigas en el suelo, no estemos mirando si hay un foco quemado en la iglesia, miremos al altar, porque ahí el Espíritu obra el milagro de la transformación del pan y del vino y obra el milagro de mi transformación para afianzar mi historia filial. Hay otra epíclesis que se hace inmediatamente cuando termina la consagración, donde se dice, Señor, te pedimos que más o menos así, por la acción del Espíritu, seamos un solo cuerpo y un solo Espíritu. Es la segunda epíclesis, es decir, la segunda invocación al Espíritu, que hace que todo lo que estemos ahí, recordemos que estamos enviados para la misión en misericordia y que tenemos que ser personas de esperanza. Concretamente en la misa, miren, ahí se vive eso. Por eso es que toda misa nos tiene que dejar con el corazón vivo. San Pablo lo dijo en una expresión muy bonita. Ay de mí si no evangelizo. Ay de mí si no predico. Que cuando termine cada celebración de la Eucaristía, nosotros sintamos lo mismo de San Pablo. Ay de mí si no evangelizo. Que el Señor, muchas gracias, los bendiga mucho, muchas gracias por la paciencia. Ahora vamos a abrir un poquito el juego a las preguntas, pero de esto hay mucho para aprender, hay mucho para reflexionar, para compartir.